Estamos por aquí de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos con el mejor análisis y ahora encima tenemos a los mejores analistas. Les hemos traído a todos para hacer una tertulia. Contamos con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y también Guillermo Santos, socio de eCapital, que ya están por aquí con nosotros para debatir toda la actualidad. ¿Qué tal? Fernando, Guillermo, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerles por aquí en un momento, como venimos diciendo, desde luego complicado para la economía, con la sombra de la recesión, con las decisiones de los bancos centrales que, bueno, más o menos van apuntando a una posible pausa, poco a poco, pero que, bueno, tenemos a la economía en una situación muy complicada, con muchas incertidumbres, muchas tensiones geopolíticas, y si os parece, vamos a hablar, antes de nada, sobre la palabra prohibida, ¿no? Esta recesión que ningún banco central quiere decir, pero que poco a poco cada vez se acerca un poco más, y quiero que me contéis un poco cuál es vuestro punto de vista, si pensáis que se viene la recesión, si se va a poder evitar de alguna forma. Sí, a ver, yo creo que el Banco de Inglaterra sí que utilizó en algún momento pues la palabra recesión, y yo creo que, a ver, a nivel, digamos, de probabilidad es evidentemente pues el escenario más probable. Pero aquí lo que cuenta sobre todo es, bueno, qué tipo de recesión vamos a tener especialmente en Estados Unidos, porque claro, no es lo mismo pues una recesión suave que una recesión severa. Y luego lo que también hay que decir es que pues importa más importa más el camino que el destino, ¿no? Porque el destino pues es difícil saberlo, es decir, si miramos las últimas 10 recesiones en Estados Unidos desde, yo creo que del año 1957 hasta la última, que fue la recesión de la pandemia, pues de esas 10 recesiones, 4 acabaron con el mercado al alza. Es decir, si cogemos el periodo identificado por el Instituto NBR sobre cuál es el periodo de recesión y miramos cómo se ha comportado la bolsa en ese periodo, pues en 4 ocasiones de estas últimas 10 el mercado ha acabado al alza. Pero lo que sí hay que tener cuenta, y es muy importante, es que en todas esas 10 últimas recesiones el comportamiento del mercado ha sido, pues digamos, muy similar. Hemos tenido una primera parte de la recesión donde la bolsa caía y luego una recuperación de los mercados. Y lo mismo para los bonos. Los bonos se comportan mejor en esa primera fase, pero luego toma el relevo la bolsa y las acciones, y ahí ya tenemos otro tipo de escenario, con lo cual no solo hay que pues adivinar si vamos a tener recesión, sino también qué tipo de recesión, porque si la recesión es muy severa como la que tuvimos durante la pandemia, durante el estallido del .com y durante la gran crisis financiera, pues ahí evidentemente la bolsa pues terminó a la baja. Guillermo, ¿qué piensas tú de la recesión? Porque yo creo que más o menos todos la vamos descontando y como bien decía Fernando, la clave es saber cómo de grave va a ser, ¿no? ¿Qué tipo de recesión vamos a tener? Sí, yo de todas formas parto que es cierto que el consenso de que un escenario recesivo es inevitable. Al final una recesión, la nomenclatura de la terminología de recesión simplemente es que 2 trimestres seguidos se contrae el PIB. En Estados Unidos es más exigente, no solo tiene que pasar eso, también tienen que moverse negativamente algunos otros indicadores. Pero dicho eso, al final la economía, la marcha de la economía global, especialmente de la estadounidense, pues está negando esa teórica evidencia que se está mostrando no como una evidencia, sino como una posibilidad. Entonces, bueno, vamos a ver, hoy se conocían ayer los datos de costes empresariales en Estados Unidos y de nuevo se moderaron, pero se moderaron muchísimo, poco por encima del 2%. Son los niveles más bajos, si no recuerdo mal, lo he leído a primera hora, desde octubre del 21. Es decir, volver a un escenario con una inflación muy débil, muy débil, ¿no? Prácticamente sin inflación, ¿no? Repito, son los precios de la producción en Estados Unidos, ¿no? El mercado laboral, la semana pasada se conocieron muy buenos datos,
pero esta semana los datos que se están conociendo arrojan un poquito signos de moderación también. En fin, todo ello, lógicamente, está mostrando que la inflación en Estados Unidos se está controlando. Y esto que decía hace un momento de los precios de la producción de estadounidenses, pues hombre, deja bien a las claras que los problemas de abastecimiento en las cadenas de suministro han quedado atrás, ¿no? La normalización de la producción también va a ayudar a que esa inflación todavía continúe lentamente, aunque en Estados Unidos más rápido que en Europa, como vemos por los datos, pero continúa el camino descendente. Eso es fundamental para que, si nos acercamos a un escenario de recesión, porque la economía se debilita demasiado debido a las restricciones del crédito, a los tipos más elevados, que lógicamente para eso se han subido, ¿no? Para frenar la inflación, obvio, para restringir el crédito, el cual a su vez también le está afectando negativamente la situación del sistema bancario americano, en los bancos regionales y demás. Pues todo eso lo juntas y dices, bueno, la economía va debilitándose, aunque repito, hay datos contradictorios, ¿eh? En el mercado laboral, la semana pasada y esta, pues no está en la misma línea. Pero, ¿hasta qué punto eso puede irse para abajo? Pues pensemos que hay un elemento. Dos. El primero, que si la inflación se sigue controlando en Estados Unidos, aunque yo sinceramente lo veía poco probable, pero cabría que viéramos este año alguna reducción de tipos, cabría. Y si no es este año, a principio del 24. Y luego, segundo, que el año que viene, el año 24, es un año electoral en Estados Unidos. No, el año 24 no, este mismo que estamos. Entonces, eso es súper relevante, a efectos de que al final los banqueros centrales no son técnicos solo, son técnicos políticos, ¿no? Y la influencia es evidente. Entonces nadie quiere en Estados Unidos que la economía entre en una recesión evidente y que tenga problemas para, vamos a decir, la población y que la población sufra, ¿no? De ahí que, ya digo, hay elementos a favor, elementos en contra, pero hay uno que es evidente, que los tipos de interés en Estados Unidos, como los hechos parecen confirmar, han podido acabar el ciclo de subidas por parte de la Reserva Federal. Y eso para la economía como mínimo es bueno, porque ven la visibilidad del techo de tipos, y asimismo es muy bueno para una discrecionalidad mayor de la autoridad monetaria de la Reserva Federal a la hora de poderlos bajar antes quizá que lo que se ha venido hablando, para que esa recesión sea muy tenue e incluso no se produzca. Precisamente, Guillermo, por eso os quería preguntar a continuación. Estás hablando un poco de lo que están haciendo los bancos centrales. Le quería preguntar a Fernando precisamente por eso, más allá de la recesión, que parece inevitable. Quiero preguntarte, Fernando, ¿cómo han afectado, cómo han contribuido en este caso los bancos centrales con sus políticas monetarias? ¿Han tenido algo que ver en esta recesión que parece inminente? Sí que han tenido algo que ver, y ahí pues basta pues volver la mirada al sector bancario en Estados Unidos y especialmente los bancos medianos, ¿no? Los bancos regionales, que sí se han visto muy afectados por pues esas subidas de tipos de interés por parte de la Fed, que se han producido de una forma bastante brusca, ¿no? ¿Y por qué ha impactado en el sector de bancos medianos en Estados Unidos? Porque claro, ahí ha habido pues una fuga de depósito precisamente por culpa de esa subida muy vertical de los tipos de interés. Lógicamente, pues los ahorradores han ido a buscar alternativas más rentables en los fondos monetarios o directamente en los bonos del Tesoro americano, y eso pues ha detraído pues la masa de depósitos en los bancos, con lo cual sí, la Reserva Federal, no digo que era el objetivo de la Reserva Federal el crear, entre comillas, una crisis bancaria en Estados Unidos, pero evidentemente si quiere volver a haber niveles de inflación del 2%, eso
pues de alguna forma tiene que hacer daño en la economía, ¿no? Y una parte de ese daño pues se ha visto en la crisis del sector bancario en Estados Unidos. Ahora bien, también hay un efecto que también mencionaba Guillermo, que es el paso del tiempo. Es decir, es verdad que ahora pues el mercado pues se cree poco el hecho de que los tipos puedan subir mucho más en Estados Unidos. Yo creo que ya estamos casi en el tope de las subidas de tipo, pero claro, todavía tenemos la incógnita de cuánto tiempo se van a mantener pues, por encima del 5%. Y eso es importante, porque claro, cuanto más tiempo se mantenga por encima del 5%, pues más daño pueden hacer en la economía, ¿no? Y más daño pueden hacer también en los bancos regionales, porque esa crisis de los bancos regionales todavía no se ha cerrado. O sea, ahí estamos en un periodo pues complicado. Es verdad que todavía no vemos los datos de, bueno, pues ya la recesión ya está aquí. No, es verdad que, como comentaba Guillermo, pues la economía está pues resistiendo francamente bien. Pero yo creo que los datos se van a ir deteriorando poco a poco y eso pues hace que aumenten las posibilidades de tener una recesión. La pregunta es, bueno, lo que comentaba al principio, no sabemos lo duro que pueda ser esa recesión. Y la pregunta, no olvidemos, es, ¿hace falta una recesión para lograr que la inflación vuelva al 2%? Pues si no lo sabe la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo, calcula nosotros. Por cierto, que las elecciones en USA son en noviembre, siempre son en noviembre, del año que viene, del 24. Es verdad, todavía queda un poquito más de un año, aunque es verdad que ya poco a poco se van postulando por allí. Os quiero preguntar también, en este caso te quiero preguntar a ti, Guillermo, por cómo podemos protegernos. Lo decía Fernando, desde luego es una situación complicada y quiero que deis alguna pista a nuestros espectadores un poco de qué activos o qué podemos hacer para estar un poco protegidos ante la inflación y en este caso también ante la posible recesión. Pues ante la inflación, de verdad de la buena, hoy en día es muy difícil. ¿Por qué? Porque la inflación es todavía muy alta. De hecho, es muy difícil sin tomar riesgo, ¿no? Y el riesgo te puede llevar al escenario contrario, no solo no protegerte, sino que hacerte caer tu inversión, ¿no? De hecho, es que hoy el dato de inflación, como hemos conocido en España, pues ha repuntado un poquito al 4,1, aunque lejos de los máximos vistos en julio del año pasado, que fueron 10,8. Estamos tal, bueno, había un comportamiento más negativo, pero sobre todo hay un elemento positivo, es la alta inflación, que son algunos alimentos frescos han bajado significativamente y de hecho se nota al final cuando analizas los componentes. Pero bueno, con un 4,1 de inflación en España, con un 6 y pico en la eurozona, para los que razonamos en euros, la manera más fácil de protegerse es asegurarte una rentabilidad cierta. ¿Qué es una rentabilidad cierta? Algo que te compras y a vencimiento, porque estoy hablando de bonos, de renta fija, sabes que te va a dar la par, es decir, el principal, más una rentabilidad asegurada, salvo que quiebre el emisor. ¿Qué universo tenemos que cumpla esos requisitos o se acerque a superar, en el caso de España, el 4,1% de inversión? Pues tenemos básicamente tres vías. Tenemos los bonos soberanos, bonos a corto o letras del Tesoro a 9-12 meses que se mueven en el entorno del 3%, tanto en España como en Italia un poquito más, incluso en Alemania se mueven en ese entorno, eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos la renta fija privada. En España tenemos emisores de renta fija privada muy activos. El mercado de pagarés, que es el de más corto plazo, está, vamos, súper activo, como hacía años y años y años no se veía. Y ahí se pueden encontrar pues, en compañías que están además ofreciendo resultados excelentes en bolsa, como, yo qué sé, Sol Meliá, por ejemplo, que ofrece rentabilidades del 4 y poco. Acciona mismo superior al 4% a 6, 9, 12 meses.
pues yo creo que son compañías que no van a tener ningún problema de repago, porque tienen elevada capacidad para ello y son rentabilidades que consiguen incluso batir esa inflación de España. Y finalmente, qué duda cabe, una buena cartera de fondos de inversión diversificando en sus plazos, me refiero a los plazos medios de sus carteras, teniendo fondos de inversión de bonos europeos sin riesgo de divisa. Pues vamos a poner más de corto plazo, hay gestoras estupendas, a 6, 12, 18 meses la media de la cartera y más de un poquito más de plazo porque se consigue un plus de rentabilidad esperada teniendo en cuenta la media de rentabilidad, la TIR media de esa cartera, te puedes ir tranquilamente al 4, 4,5, 5%. Y si dotas un poquito a esa cartera de algo de bonos de alto rendimiento, high yield, ya te puedes ir un poquito más arriba, incluso 6, 6 y pico. Toda esa panoplia con buena diversificación, bien distribuida, qué duda cabe que al inversor no le va a ir mal y va a tirar la inflación si el proceso de bajada, que parece que, como decíamos, está más que encauzado, continúa. Pues vamos a ver qué sucede. Guillermo, vamos a dejar estos tips, estos consejos y que cada uno coja los que quiera. Y os doy las gracias, Fernando, Guillermo, por estar por aquí, por vuestros comentarios y vuestros análisis. Un placer, como siempre. Lo mismo, gracias. Buen día. Hasta pronto. Adiós, Fernando. Bueno, pues como ya saben, siempre estamos muy pendientes de